Buenos días, jóvenes, a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros esta semana en esta clase de Matemáticas 3. El tema de hoy, aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. En nombre de sus maestros, Imelda Ortiz Márquez, Juan Camilo Padilla Hernández, Ruperto Rojas González y su servidor Agustín Hernández Pérez. El tema va a estar enfocado en la función coseno. Definición de la función seno. El valor de la función coseno se obtiene de la razón entre el valor del cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo que contiene a ese ángulo. Bueno, es de la función coseno, ¿sale? Aquí tenemos la formulita. Tenemos el triángulo rectángulo y nos están marcando un ángulo alfa, ¿sí? Entonces, el coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Recuerdan qué era el cateto adyacente? La línea que estaba pegada al ángulo. Correcto, ¿sí? Es el cateto que va unido al ángulo. Muy bien, Yeshua. Entonces, ahí tenemos ese lado en verde que forma parte del ángulo alfa. Muy bien, vamos a continuar. Dice, es importante entender que en el triángulo rectángulo existen dos ángulos agudos que suman 90 grados. Ya no lo había dicho el maestro Camilo en clases anteriores, ¿sí? Los dos ángulos agudos en el triángulo rectángulo, ahí nos lo está señalando el maestro Ruperto, deben de sumar siempre 90 grados, puesto que el ángulo recto que ya conocemos, pues son otros 90, ¿sí? Y 90 más 90 de los otros dos agudos serían los 180, ¿verdad? En el triángulo rectángulo, si observan que el ángulo alfa tiene un valor de 75 grados y la hipotenusa tiene un valor de 7.73 unidades. Bueno, y es un ejercicio, vean el triángulo. Tenemos pues el ángulo alfa, ¿sí? De 75 grados, la hipotenusa de 7.73 unidades. Vamos a encontrar en este caso el cateto X, ¿sí? Y pues vamos a buscar la razón trigonométrica que involucre cateto adyacente e hipotenusa. ¿De acuerdo? En este caso, pues sería el coseno de alfa. Su definición nos dice, pues, que es cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir los valores, ¿verdad? Que ya tenemos ahí en nuestra imagen. Sabemos que el ángulo alfa es de 75 grados. Entonces sustituimos. Y en la formulita, cateto adyacente es nuestra incógnita. Y la hipotenusa ya la conocemos, que van a ser 7.73. Ahí nos lo está señalando el maestro Ruperto. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar en las tablas trigonométricas o en su defecto en la calculadora el valor de coseno de 75 grados, que nos va a dar 0.259 igual a x sobre 7.73. Una vez que sustituimos, ¿qué vamos a hacer? Despejar nuestra incógnita, que es la x, ¿verdad? En este caso, el 7.73 está dividiendo. Por lo tanto, va a pasar al primer miembro, ¿sí? De la igualdad multiplicando. Y nos va a quedar de esa manera, observen, x es igual a 0.259, que es el valor del coseno de 75, por 7.73. El resultado de esta multiplicación, pues nos va a dar el valor ya de nuestra incógnita, que para este caso van a ser 2.002 unidades en este caso. Y ahí tenemos ya despejada nuestra incógnita y el valor del cateto adyacente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. ¿No? Bueno, muy bien. A ver, le vamos a pedir aquí a Andrés Padilla, a ver si estás despierto, Andrés, que me ayudes a leer la parte de mero arriba, por favor.
Andrés. Andrés Padilla. Creo que está medio... Mande. ¿Me puedes ayudar a leer el párrafo inicial? Teorema de Pitágoras. La suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado igual a hipotenusa elevada al cuadrado. La fórmula es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Muy bien, Andrés. Muy bien, jóvenes. Este teorema ya lo habían visto anteriormente y nos lo están recordando, teorema de Pitágoras. Entonces, la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Que se identifican con a cuadrada más b cuadrada es igual a la hipotenusa al cuadrado que se identifica con la c al cuadrada. Muy bien. Para calcular el valor del otro cateto representado con la letra y, se puede hacer de dos maneras, aplicando otra vez la función trigonométrica de coseno con el otro ángulo agudo que mide 15 grados. En este caso es el ángulo que nos está señalando el maestro Ruperto en la parte superior del triángulo, que va a medir 15, puesto que recuerden que la suma de esos dos agudos debe de ser 90, entonces por eso que mide 15 grados. Entonces la fórmula quedaría coseno de 15 grados es igual al cateto adyacente con respecto a ese ángulo, que en este caso va a ser la y, sobre la hipotenusa. La hipotenusa, acuérdense que no cambia, sobre 7.73. ¿Qué sigue? Pues buscamos en la tabla o en la calculadora científica coseno de 15 grados, ¿sí? Y nos va a dar 0.966 y se sustituye este valor en la formulita quedando de la siguiente forma. 0.966 igual a nuestra incógnita que es y sobre 7.73. Después vamos a hacer el despeje, ¿sí? La hipotenusa 7.73 está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado. Acomodando ya va a quedar la y es igual a 0.966 por 7.73. Ejecutamos la operación y me va a quedar 7.467, que es el valor de nuestro cateto y para este triángulo. Y ahí tenemos resuelto este ejercicio. Igual también por teorema de Pitágoras se puede llegar a este resultado. Ya despejando en el teorema de Pitágoras, nos va a quedar pues que ese cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, jóvenes. La hipotenusa es 7.73, ¿sí? Elevada al cuadrado, pues menos, en este caso, como vamos a hallar un cateto, va a ser menos, ¿sí? El otro cateto que ya conocemos al cuadrado. Y el valor de ese cateto conocido era 2, entonces 2 al cuadrado. ¿Qué seguiría, jóvenes? Pues vamos a elevar al cuadrado 7.73, me va a dar 59.753 menos 2 al cuadrado, que van a ser 4, y enseguida ejecutamos esa resta, ¿sí? Y ahí tenemos el resultado de la resta. Y es igual a la raíz cuadrada de 55.753. Ejecutamos la raíz cuadrada y vamos a llegar al mismo resultado que obtuvimos anteriormente. Miren, y es igual a 7.467. Entonces aquí tienen ustedes dos opciones: seguir aplicando trigonometría con la razón coseno, ¿sí? O mediante el teorema de Pitágoras. Ustedes ya en un problema determinado van a elegir lo que se les haga más fácil para poder resolver ese problemita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Muy bien. Adelante, profe Camilo. Sí, buenos días. Nada más haciendo un pequeño recordatorio, las últimas clases de la semana pasada estuvimos viendo la función seno, ¿sí lo recuerdan? Sí. Y la función seno, su formulita decía que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno de un ángulo, que es la que estamos empezando a estudiar el día de hoy,
pues dice que el cálculo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y recordar que los nombres de los catetos dependen del ángulo agudo al que nos estemos haciendo referencia. Dice este problema: trabaja con un triángulo rectángulo que tiene como base 11 unidades y altura 4 unidades. Ahí está dibujado, ¿verdad? Lógicamente la base representa un cateto y la altura representa el otro cateto. Ahí tenemos marcada también la hipotenusa, que no sabemos cuánto vale. En este caso es nuestra incógnita. El ángulo alfa, que está marcado de rojo, pues ya me dicen, es un dato que me dan que mide 20 grados. Y el ángulo beta, que está marcado de verde, también ya es un dato que me dan y me dicen que mide 70 grados. ¿Sí? Si yo quiero utilizar la función coseno y utilizar el ángulo alfa, que es el de 20 grados, pues la fórmula ya sé que es coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y con respecto al ángulo alfa, que es el ángulo rojo, ¿cuánto mide el cateto adyacente? ¿Cuál sería el cateto adyacente? El de 11 unidades. 11 unidades, efectivamente. Entonces sustituyo en mi fórmula y me queda que el coseno de 20 es 11 entre la hipotenusa, que es el valor que yo quiero calcular, ¿verdad? Haciendo el despeje, si se fijan, la hipotenusa, ¿qué operación está haciendo en mi fórmula? ¿Qué operación está haciendo en esa formulita la hipotenusa? 11 entre hipotenusa. Entonces, ¿qué operación está haciendo? Está dividiendo. Está dividiendo. Y lo contrario de dividir, Joshua, tú mismo. Multiplicar. Entonces, esa hipotenusa en un primer paso la tendría que pasar multiplicando al primer miembro de igualdad y me quedaría coseno de 20 por hipotenusa, pero yo quiero despejar la hipotenusa, quiero tener la hipotenusa sola, por lo tanto el coseno de 20 también lo muevo y si me quedó multiplicando, pues lo voy a cambiar a la segunda parte dividiendo. Por eso si se fijan, ahí el coseno de 20 ya aparece dividiendo, porque es el despeje que tuve que hacer. Y ahora sí ya tengo mi objetivo de ese despeje, que sería tener la hipotenusa sola. Ahora sí, hipotenusa es igual a 11 sobre coseno de 20. Y luego dice, para saber el valor de la hipotenusa, se realiza el despeje primero. La hipotenusa pasa multiplicando la primera parte de la igualdad y el coseno de 20 pasa dividiendo a la segunda parte de la igualdad. Después buscamos en las tablas o en la calculadora el coseno de 20. La pregunta es, ¿alguien que realmente está haciendo sus actividades tiene algún problema para encontrar estos valores en su calculadora o en las tablas? No. ¿De veras no tiene ningún problema? Ya saben que si utilizamos las tablas, nada más es buscar en la columna que estamos utilizando. En este caso, estamos utilizando la función coseno y buscar el ángulo de 20 y ver qué valor le corresponde. Si utilizando la calculadora, que ahorita nos van a dar un ejemplo también, estamos utilizando la calculadora, pues nada más es revisar que estemos en el modo DEG y ya buscar coseno de 20. En este caso es 0.94 y ya nada más lo sustituimos. Me va a quedar que la hipotenusa es igual a 11 entre 0.94, que es el equivalente al coseno de 20 grados. Realizando esa división, pues encontramos que la hipotenusa es igual a 11.7, ¿verdad? Y en este caso ya tengo pues todas las medidas de ese triángulo, tengo sus tres lados y pues ya también tengo sus tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo recto, pues que ese ya sabemos que mide 90 grados. Y ya también me dice aquí, nota, también se puede obtener de teorema de Pitágoras. Y pues te retamos a que lo realices por teorema de Pitágoras y compruebes que sí da la misma cantidad, en este caso 11.7, ¿verdad? Acuérdense que el teorema de Pitágoras en cuestiones prácticas, en un triángulo rectángulo, si yo conozco dos lados, cualquiera, aplicando el teorema de Pitágoras yo puedo calcular el tercer lado, ¿verdad?
Y la trigonometría ya me involucra los ángulos. La trigonometría me va a involucrar los lados y me va a involucrar los ángulos también, ¿verdad? Ahí está un primer reto. Ojalá alguien me diga, yo sí lo hice, profe, para mañana y sí comprobé que sí da 11.7. No está muy difícil. Siguiente, profe. Bueno, ahí lo hicimos, mire, para que ahorrarles el tiempo. Ahí está la formulita, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Recuerden que las letras A y B siempre representan a los catetos, nada más. Y la letra C en la formulita va a ser, pues, la hipotenusa, siempre, ¿verdad? Pues como en este caso, lo que quiero calcular es la hipotenusa, pues el despeje me queda que C es igual a la raíz cuadrada de los catetos elevado al cuadrado. En este caso, la suma de los catetos elevados al cuadrado, en este caso A cuadrada más B cuadrada. Entonces me quedaría que la C es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haciendo las operaciones, 11 al cuadrado, recordando que es 11 por 11. Y ahí está, pues son 121 y 4 al cuadrado, pues 4 por 4, 16. Hacemos esa suma y me da 137. Sacamos la raíz cuadrada de 137 y esto me da 11.7. Es lo mismo. Pregunta, si alguien está atento, en el problema anterior donde el profe Agustín también explicó que se podía resolver por teorema de Pitágoras, pues era algo similar a esto, pero dentro de la raíz cuadrada, en vez de hacer una resta, que también el segundo valor daba 4, perdón, en vez de hacer una suma, como fue este caso, se hace una, y el profe Agustín hizo una resta. ¿Alguien me sabe explicar el por qué? ¿Por qué en el anterior se hizo una resta aplicando el teorema de Pitágoras y por qué en este problema estamos haciendo una suma, 11 al cuadrado más 4 al cuadrado? A ver si alguien está atento. Yo casi, si es de mi grupo, le voy a dar un punto extra si me contesta esa pregunta. Pues mire, ¿Sí pusieron atención en...? lo que yo tengo entendido es que cuando una de estas es de cuando por ejemplo en el cuadro de la multiplicación es de resta, lo que tenemos que hacer en las operaciones es suma. Y cuando es resta, lo que tenemos que hacer, bueno, pues cuando es suma, tenemos que restar. O sea, si el contrario, llevarle la contraria. Eso es cuando despejamos una ecuación. Pero con respecto al teorema de Pitágoras, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, que es un tema que ya habíamos visto clases antes, el teorema de Pitágoras. ¿Por qué en el anterior, aplicando el teorema de Pitágoras, se hace una resta y por qué en este se hace una suma? Sí tienes razón, porque se despeja de la fórmula. Pero bueno, a lo mejor me gustaría escuchar otra cosa. Porque A ver, es una Brian. ecuación inversa. Sí, son ecuaciones inversas, están los dos correctos. Pero en el ejemplo anterior, el profe Agustín, si ponemos atención, lo que se estaba calculando en el triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras era un cateto. Si se fijan, es un cateto. Es la letra Y, es uno de los lados que forma el ángulo recto. Entonces, cuando tengamos esa situación que apliquemos el teorema de Pitágoras, que calculemos uno de los dos catetos, la formulita dentro de la raíz cuadrada lo que tengo que hacer es una resta. Siempre que calcule yo uno de los catetos aplicando el teorema de Pitágoras, lo que tengo que hacer es una resta. Y en el problema que yo expliqué, en el problema siguiente, lo que estamos calculando, en vez de los catetos, ¿qué es lo que estamos calculando? La hipotenusa. La hipotenusa. Y entonces cuando aplicamos el teorema de Pitágoras y lo que estamos calculando es la hipotenusa, entonces en vez de hacer una resta, pues los catetos se suman al cuadrado, ¿verdad? Pero muy bien los dos que participaron, felicidades. ¿De qué grupo son? ¿Son de tercero C, turno vespertino? Tercero A, turno matutino. Ah, pues sus profes les van a tomar en cuenta para darles algunos puntos. Vamos con el siguiente problema, muy rápido porque nos está ganando el tiempo. Dice, ¿cuál es el perímetro y el área de un pentágono irregular
escrito una circunferencia de 10 centímetros. Bueno, aquí me gustaría hacer una pregunta, a ver quién quiere participar. ¿Qué diferencia en una figura geométrica hay entre el perímetro y el área? ¿O quién con sus palabras me quiere definir perímetro y área? ¿O es lo mismo? Perímetro viene siendo lo de adentro y el área al revés. Que el perímetro es la suma de todos los lados y el área es la multiplicación de dos lados entre dos. Pero si yo, ¿estás correcta? No, a ver, sobre todo en la definición de perímetro, pues estás correcta en parte, porque si yo preguntara el perímetro del círculo, no puedes aplicar esa fórmula de suma de los lados, ¿verdad? Pero definición, ¿qué es el perímetro de una figura? ¿Alguien sabe? ¿Y qué es el área de una figura? La Sí, circunferencia. La circunferencia, bueno, ahí hay utilizado mal el concepto. En un círculo, la circunferencia es el perímetro, sería correcto. Sí, la circunferencia sería el perímetro. Bueno, vamos, por definición, el perímetro de una figura es el contorno de la figura, lo que limita la figura, ¿sí? Y el área de una figura es la superficie que ocupa la figura. Entonces, no es lo mismo aquí perímetro que área, ¿verdad? Vamos a hablar de este problema en específico. Dice, analiza el diagrama que describe la oración. Se trata de una diferencia de 10 centímetros de radio y en ella se encuentra inscrito un pentágono regular. Es decir, que todos los vértices del pentágono pertenecen a la circunferencia y todos los lados tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir un pentágono regular, que todos sus lados miden Igual. lo mismo, efectivamente, Alejandra. Pero también fíjate, aunque aquí no lo menciona, si sus lados miden lo mismo, sus ángulos internos, ¿cómo crees que van a ser? Iguales. Exactamente iguales. Entonces, eso me dice que es una figura regular, en este caso un pentágono regular. ¿Qué dice? El pentágono regular no está formado por triángulos rectángulos. Yo ahí no veo triángulos rectángulos por ningún lado, ¿verdad que no? Entonces no se puede usar el coseno de los ángulos para determinar las medidas que faltan para calcular el área y el perímetro. En su forma actual no se puede usar la función coseno para determinar la apotema o la medida de cada lado del pentágono. Pero vamos a ver que haciendo algunas modificaciones sí lo podemos hacer. Por eso el teorema de Pitágoras y la trigonometría es tan importante, porque la mayoría de figuras se pueden dividir en triángulos rectángulos, por eso es importante. Dice, pero si usamos unos trazos auxiliares, todo va a cambiar. Si unes los vértices con el centro y marcas un apotema del pentágono, se forman dos triángulos rectángulos. ¿Alguien sabe en esta sección del pentágono? ¿Alguien sabe la definición de apotema? ¿Nadie? Bueno, ahí se las dejamos de tarea, pero se las voy a mencionar rápidamente. Dice, la definición que es una línea que va del centro de la figura a exactamente la mitad de uno de los lados. Tiene que ir a la mitad. Sí, ahí el profe Ruperto le está señalando con azul. Muchos cuando la trazamos nos confundimos y creemos que tiene que ir al vértice de la figura, a una esquinita, y no, tiene que ir exactamente a la mitad de uno de los lados. Entonces, si se fijan ahí la línea azul con la línea verde, que sería un radio, y la mitad de uno de los lados del pentágono, ahora sí ya formamos un triángulo rectángulo. ¿Sí lo visualizamos? Muy claro, ahí está el triángulo rectángulo. ¿Sí? Y de eso dice, como el enunciado del problema asegura que es un pentágono regular, esto implica que los triángulos que se forman en su interior son isósceles y congruentes entre sí. ¿Qué quiere decir isósceles? Eso es bien importante. ¿Quién me dice qué características tiene un triángulo isósceles? Los ángulos miden lo mismo.
Perdón, Joshua, ¿todos los ángulos miden lo mismo? No, que ¿Todos? sus lados son, que todos sus lados son diferentes. ¿Esos son los isósceles? Los isósceles son esos, los equiláteros son los que tienen todos sus lados iguales. Equiláteros sí son todos los que tienen sus lados iguales, ahí sí estás bien. Pero isósceles son los que tienen todos sus lados diferentes. ¿Quién está de acuerdo con Alejandro? Yo. Tú, Jacqueline, ¿estás de acuerdo con Alejandro? A mí se me hace que están haciendo un complot. ¿Quién más? ¿O quién tiene otra definición? En equilátero, perfectamente bien contestado. Tienen todos sus lados iguales, pero los isósceles son los que tienen dos lados iguales y uno diferente. Los que tienen tres lados diferentes se llaman escalenos, ¿sí? Pero si yo, inclusive ahí se marcan con las líneas de color, miren. Observen el triángulo que se forma con dos líneas verdes y una rosita. Pues lógicamente las líneas verdes miden lo mismo, tengo dos lados iguales, ¿verdad? La línea rosita ya no va a medir lo mismo. Pero la pregunta de los 64,000, esta es bien importante. Si yo tengo un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, ¿cómo creen que van a ser sus ángulos internos? El isósceles en los lados tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Cómo creen que van a ser sus ángulos? ¿No? Los ángulos van a tener la misma relación que los lados. Voy a tener dos ángulos internos iguales y uno diferente. Y eso es bien importante. Y en base a eso, pues puedo calcular algunas cosas. Siguiente, profe. Dice, entonces cada uno de esos ángulos mide 360 entre 5. Es igual a 72 grados. ¿Sí entendemos de dónde sale el 360? ¿Alguien me dice por qué utilizamos 360? Por los grados, ¿no? Porque estamos utilizando una circunferencia completa, una vuelta completa. Ahí la marcó el profe Ruperto, miren. Entonces, una vuelta completa, recuerden que representa 360 grados. Y dentro de esa vuelta completa se marcan 5 ángulos. Vamos a decir, está dividida en 5 partes, 5 ángulos. Y como cada uno de esos ángulos es igual, por ser un pentágono regular, cada ángulo mide 72 grados. A estos ángulos se llaman ángulos centrales porque su vértice es el centro del círculo, ¿sí? 72 grados. La línea azul parte uno de esos ángulos a la mitad. Esa línea que parte un ángulo en dos ángulos iguales, ¿alguien sabe cómo se llama? Esa línea se llama bisectriz porque parte un ángulo en dos ángulos iguales. La línea azul que está ahí marcada, el profe Ruperto la está señalando, es una bisectriz y ya tengo 36 grados, ¿verdad? 36 grados. Entonces, si se fijan, si yo tomo el triángulo rectángulo, ya conozco un ángulo de 36 y la línea verde, ya esa sí sé cuánto mide, porque me la da el dato que es el radio y mide 10 grados. Entonces, si ya sé que alfa mide 36, en base a el teorema que sus tres ángulos internos de un triángulo suman 180, pues yo haciendo una pequeña resta, 90 menos 36, obtengo que el ángulo beta es 54 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Dice, el valor de la hipotenusa coincide con el radio del círculo, entonces su valor es 10 centímetros. Comienza con el perímetro del pentágono, o sea, primero vamos a calcular el perímetro del pentágono. Para eso vamos a calcular este lado que vamos a decir es la base de nuestro triángulo. Le vamos a poner X y entonces si yo tomo como referencia el ángulo beta, que es el de 54, ¿sí están de acuerdo que la X va a ser un cateto? Pregunta, ¿cateto opuesto o cateto adyacente con respecto a beta? ¿La X sería cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto adyacente. Cateto adyacente, entonces... De las tres fórmulas, la que relaciona cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa, es la que estamos estudiando el día de hoy, la de coseno.
y mi formulita me va a quedar coseno de 54 grados es igual al cateto adyacente, que es X, por eso ahora la X me quedó arriba de la división, porque lo que estoy buscando es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sí conozco que es 10. ¿De dónde sale el 0.588? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale ese 0.588? Del ángulo beta. De las tablitas, ¿verdad? Del ángulo beta, que es 54. Vamos a las tablitas o a la calculadora y cambiamos coseno de 54 por su equivalente y es 0.588. Si despejamos la X, me estorba el 10. Vamos a decirlo que el 10 es el único número que está fuera de lugar y lo debo de quitar de ahí. Si está dividiendo, la operación inversa de dividir pues es multiplicar. Por eso abajo ya está. Que la X, que es mi cateto adyacente, es 0.588 por 10. Y obtengo que la X vale 5.88. Dice, esto es lo que mide la mitad de uno de los lados. Si recuerdan que nada más ese lado lo partimos a la mitad. Dice, del pentágono. Por lo tanto, para saber cuánto mide el lado completo, únicamente se multiplica por 2. Y esto es igual a 11.76. Y eso ahora sí, 11.76 es lo que mide uno de los lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5 lados, efectivamente. Y como sé que los 5 lados son iguales por ser un pentágono regular, pues para calcular su perímetro únicamente multiplicamos 5 por 11.56 y obtenemos el 58.8. Ese es el perímetro del pentágono. Pues no sé si nos quedamos hasta aquí, profe, porque ya nos pasamos 8.33. Compañeros, ustedes dicen, porque le estamos robando ya, me parece que a la de español. Sí, pues yo pienso que ahí nos quedamos, profe Camilo. Pues no sé si quieran agregar